La brecha entre mujeres y hombres en Colombia sigue siendo preocupante, sobre todo en lo laboral y en el trabajo doméstico, que tiene marcadas diferencias. Tatiana Gordillo nos tiene a esta hora de la mañana la situación. Adelante, Tatiana. Hola, Juan Diego y televidentes. En las calles muchos colombianos todavía piensan que se trata de un tema de percepción, de un sentimiento de muchas mujeres según el cual las mujeres ganan menos, tienen menos oportunidades de obtener un empleo remunerado e incluso tienen más trabajo doméstico, una carga doméstica mucho más pesada. Pero salimos a las calles y se logra evidenciar las múltiples historias de mujeres que, por ejemplo, les han negado un trabajo por el hecho de tener hijos o les pagan menos por el hecho de ser mujeres. Lo más grave que encontramos definitivamente entre esa brecha de mujeres y hombres es la carga doméstica que todavía siguen teniendo las mujeres en los hogares. Este fue el panorama con el que nos encontramos. O sea, las mujeres hacemos más y ganamos menos. ¿Le ha pasado? Sí, sí me ha pasado mucho. Esta es la percepción, pero también la realidad de la mayoría de mujeres que siguen estando por debajo de los hombres, especialmente en lo laboral. En temas de sueldos, hay una gran diferencia en Colombia frente al tema de sueldos. Los hombres siempre ganan 500, 600, 700 más, 700.000 pesos más, 800. A las mujeres siempre nos tienen con el mínimo. Pero además de esa brecha salarial entre hombres y mujeres, las mujeres consideran que para ellas ni siquiera es tan fácil tener un trabajo remunerado. Yo tengo una niña de 2 años, me dijeron que no, que porque sacaba muchos permisos que no me daban el empleo. Así tengamos los trabajos que tengamos, siempre son menores y con menos sueldo. Siempre en las empresas prefieren los hombres que a las mujeres. Los hijos y hasta los quehaceres del hogar se han convertido en obstáculos laborales para las mujeres. A nosotros nos rechazan porque tenemos hijos, si tenemos menores de edad nos dicen que no, que porque sacamos permiso. Según la ONU, las mujeres pasan 7 horas de su día en trabajo doméstico no remunerado, pero hay familias que ya han empezado a distribuirse mejor estas tareas. No, en mi casa pues nos compartimos el oficio, pero realmente sí. A uno siempre le pagan en algunas ocasiones un poco más o un poco menos por ser mujer. Otras mujeres dicen nunca haber sentido esa brecha. No. ¿Nunca ha sentido la diferencia? No, señor. ¿Y qué opinan los hombres? Todo depende de la persona, de la capacidad, o de pronto hay un freno que se pone en la persona de avanzar en ciertas metas en la vida. Y creo que uno de esos es ellos. La diferencia entre la mujer y el hombre. Siempre la mujer es la menos. Colombia ocupa el puesto 22 en países con mayor diferencia entre hombres y mujeres, pero para expertos la responsabilidad principal de quitar el prejuicio y bajar esta brecha está en los empleadores y líderes, más que en los hombres mismos. Otra importante brecha que describe este informe publicado por ONU Mujeres habla sobre las familias colombianas y sobre que las mujeres que son solteras tienen menos brechas entre hombres y mujeres, pero algo preocupante ocurre con las mujeres casadas. 5 de cada 10 mujeres casadas tienen un trabajo remunerado, en cambio 8 de cada 10 hombres casados tienen un trabajo remunerado. Lo que indica este informe también es que el hecho de estar casado también les da menos posibilidades posiblemente a las mujeres de obtener ese trabajo remunerado. Es la información desde el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, justamente vamos a hablar de ese análisis, de ese exhaustivo análisis que ONU Mujeres presentará hoy. Ha sido titulado Mujeres y hombres, brechas de género en Colombia. Expondrá resultados en temas de género, indicadores estadísticos, sobre todo la situación actual entre la diferencia que hay en hombres y mujeres. Vamos a establecer comunicación a esta hora con Patricia Hernández Pacheco. Ella es representante ad interim de ONU Mujeres Colombia, a quien agradecemos por compartir este espacio con nosotros para contarnos acerca de esas interesantes cifras que arrojó este análisis. Patricia, escuchábamos a Tatiana decir que uno de los principales indicadores que se demuestra en este análisis es que las mujeres casadas tienen menos posibilidades que esas que están solteras de disminuir esa brecha de género. ¿Qué encontraron y por qué? Hola, muy buenos días, Alejandra. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder hablarles sobre estas cifras que efectivamente nos hacen pasar de las percepciones a los hechos y ojalá orientar
también la acción. Y creo que un tema muy importante que ya viene siendo discusión en el país durante los últimos 10 años, sin duda, pero que ahora, y sobre todo en la pandemia, es más vigente que nunca, es el tema de la economía del cuidado. Es decir, cómo se distribuyen en el hogar, pero también en la sociedad, con el sector privado, ese trabajo de cuidado, ese trabajo doméstico no remunerado, invisible, que efectivamente en el marco de estas familias, como tú estás mencionando, cuando hay un matrimonio donde a veces se tiende a esa distribución tradicional que asume que las mujeres son las que tienen que liderar y llevar a cabo la mayor parte de estos trabajos, esto tiene un impacto importantísimo en sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y también de educación y de desarrollo, sobrecargando enormemente. Entonces creo que nos vuelve a colocar en el centro esta discusión sobre la redistribución, que es sumamente importante si queremos efectivamente avanzar en igualdad en los temas económicos para este país. Justamente vemos acá una cifra que llama especialmente la atención, que nos hace concentrar en ese trabajo doméstico no remunerado. Dice que el 89% de las mujeres no tiene remunerado ese trabajo doméstico y nos muestra la diferencia en intensidad horaria a la que nos dedicamos las mujeres al trabajo doméstico versus a los hombres. Las mujeres 7 horas diarias, los hombres 3 horas diarias. ¿En qué radica esa diferencia? ¿Qué pudieron evidenciar? Como digo, esta diferencia se debe a unas construcciones culturales, ¿no? que hacen que se han venido fortaleciendo históricamente, en el que se asume que las mujeres son las que deben estar dedicadas y que tienen además una mayor capacidad para llevarlas a cabo, pero que efectivamente va generando esas brechas que además no son homogéneas. Hemos visto que también en los datos muestran que en el ámbito rural son mucho mayores las diferencias, son hasta 3 veces más. Y tiene que ver con esa redistribución que se hace de los cuidados al interior de los hogares y también con las propias empresas y el Estado, que sigue delegando esa carga en las mujeres. Entonces, básicamente es una contribución que realizan las mujeres, que han venido realizando históricamente por estas construcciones culturales y que, como tú dices, nunca se había reconocido o muy incipientemente se ha reconocido el valor económico, la contribución al Producto Interior Bruto que tiene este trabajo invisible, no remunerado, y que si efectivamente se cuantifica, se valora, o sea, se reconoce este increíble potencial que tiene para generación de empleo formal, para la contribución a la economía y para el propio desarrollo del talento de toda la sociedad, ¿no? Incluyendo a las mujeres. Patricia, en ese sentido, de este 89% de las mujeres que dedican en promedio 7 horas diarias a las labores domésticas, ¿qué porción está empleada? ¿O son personas que en definitiva se dedican exclusivamente al cuidado y al mantenimiento del hogar? Sí, como te digo, también hay una variación entre los distintos quintiles, eso también es parte de lo que trae este estudio con una mirada de interseccionalidad. Hay un impacto mayor, unos porcentajes mayores de mujeres que no tienen ingresos propios y que solo se dedican al trabajo doméstico en los quintiles 1 y 2, porque también está conectado con otros fenómenos y esto también lo ofrece este estudio, como por ejemplo el impacto del embarazo adolescente, cómo impacta esto también en el que las mujeres no puedan continuar sus estudios, las uniones tempranas, toda una serie de motivos. Y luego también el estudio muestra que cuando las mujeres están insertadas en el mercado laboral, siguen realizando dedicando más tiempo a este trabajo doméstico no remunerado y además su remuneración es inferior cuando están trabajando. Entonces, trabajan más horas, reciben menos recursos y además tienen esta doble jornada. Y como decía antes, mucho de esto tiene que ver con roles tradicionales y con una transformación de estos estereotipos que requerimos hacer como sociedad, sobre todo en este momento de reactivación económica que nos ha colocado en el centro la importancia de estos cuidados y cómo podemos y cómo debemos transformar esa redistribución para poder salir adelante, reactivar la economía en muchas mejores condiciones de cómo estábamos antes. Y ese fenómeno que usted acaba de mencionar de las mujeres que tienen empleo, un empleo formal, remunerado, y que además trabajan en la casa, se incrementa
aumentó en medio de la pandemia y el teletrabajo, porque estaban más tiempo en casa, entonces tenían que dedicarse más tiempo a las labores del hogar, al tiempo que estaban también ocupándose de las labores que les exigían en sus trabajos. Aquí, Patricia, evidenciamos otras cifras que nos dan muestra de esa brecha de género en cuanto a hombres y mujeres. Ya habíamos hablado que 3 de cada 10 mujeres no tiene ingresos propios, dependen de su pareja o de su familia, y el 12% menos ingresos que los hombres. Seguimos generando o accediendo a menores salarios que el género masculino. Así es, lo que se llama la brecha salarial sigue siendo una realidad no solamente en Colombia, sino también desafortunadamente en todo el mundo, y es un fenómeno que viene también conectado con todo lo que he mencionado anteriormente, de la distribución de roles, y que menoscaba y desaprovecha absolutamente todo el talento de las mujeres, que las desincentiva también en ese crecimiento, en esa posibilidad de aporte. Ahí también existe el fenómeno que se conoce como los techos de cristal, ¿no? Esos techos que no permiten a las mujeres avanzar, a pesar de que además los datos en Colombia muestran que esta es la generación de mujeres más formadas, son la mayoría de las que se están graduando y accediendo a la educación superior. Es decir, ese talento y esa capacidad está ahí, pero todavía la remuneración sigue sin ser acorde con esas capacidades. Y lo que hemos visto en los últimos meses de pandemia ha sido, yo creo que lo que antes pensábamos que era la normalidad, pero que era profundamente anormal, que es la insostenibilidad de los sistemas de cuidado, ¿no? Y en el momento en el que dejamos de tercerizar esos cuidados, los niños y niñas que estaban en cuidado vuelven a los hogares porque se cierran los centros educativos, porque mucha de la salud también tiene que ser asumida desde el hogar, porque colapsan los centros también de salud, vemos cómo todo ese cuidado empieza a sobrecargarse y ahí es donde vemos esta insostenibilidad. Entonces, por eso, parte de la mirada hacia adelante, de reconstruir mejor, no tiene que ser volver a lo que antes era insostenible, sino efectivamente utilizarlo para una transformación, y donde la remuneración justa es parte, por supuesto, de aprovechar ese talento y de hacer que ese crecimiento sea posible. Sí, claro, avanzar. Patricia, usted decía que llegamos a un momento donde las mujeres pues tenemos acceso a más educación, a estudios superiores, a especializaciones, y eso sí nos ha permitido avanzar. Es decir, la brecha sigue existiendo, pero estamos mejorando. ¿Qué se evidenció en el estudio? ¿Se redujo un poco? ¿Se mantiene? ¿Se incrementó? ¿Tenemos o no esperanza? Sin duda, este estudio es muy importante porque se está realizando en un momento de balance en el cual cumplimos 25 años de la declaración en la Plataforma de Acción de Beijing, que fue la agenda de las mujeres, que se dio en la Cuarta Conferencia de la Mujer en el 95, la más visionaria, la más completa en materia de derechos de las mujeres, y este año, 25 años después, hacemos estos balances. Y en general lo que encontramos, y creo que este estudio también lo muestra, es que ha habido un avance muy importante, por ejemplo, en el tema de la educación y también en temas de redistribución de la carga del cuidado, en participación política. Pero este avance ha sido muy lento, insuficiente y también desigual. Por esto que mencionaba antes de lo que se llama la interseccionalidad. No es lo mismo la situación de una mujer urbana con acceso a la educación que una mujer que se encuentra en un ámbito rural, y una serie de factores que se cruzan ahí que también impactan en esa posibilidad de avanzar. Y también hay frentes en los que hemos visto mayor y menor avance. Yo creo que, por ejemplo, en los temas de participación política hemos visto que, si bien hay un avance significativo, todavía es extremadamente lento, y a este paso van a ser generaciones hasta que podamos verdaderamente ver una democracia completa, que significa que las mujeres estén participando en igualdad y que no seamos pues como ahora, que es el 20% en el Congreso, el 12% de las alcaldesas, ¿no? Realmente unos porcentajes muy pequeños para lo que se representan a nivel de la sociedad. Entonces, un poco creo que estos balances, estos estudios, lo que animan también es a la acción, a seguir empujando, a acelerar y aprovechar estas oportunidades de reconstrucción como una manera de transformar la sociedad para lograr verdaderamente ese planeta 50-50.
Y es exactamente ahí donde estas cifras, donde estos escenarios se evidencian y cobran una gran valía. Patricia Fernández, representante de la Oficina ONU Mujeres en Colombia, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Alejandra. Feliz día.